Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex Chef, bienvenidos a un nuevo video. La verdad estoy muy emocionado por la aceptación de este canal. Algunas personas me han escrito diciéndome que esto les ha ayudado y que qué bien que alguien está hablando de la gracia sin miedos. Saben, muchos tienen miedo a hablar acerca de la gracia porque piensan que están hablando a la gente de un mensaje donde se les permite hacer de su vida un reverendo papalote. Pero la gracia no tiene nada que ver con la famosa licencia para pecar. La gracia tiene que ver con la obra consumada de Cristo, con su amor extremo, con el regalo de la justicia irreversible, donde mi rendimiento no determina las bendiciones. Esto me recuerda a una historia de un hombre que viene en la Biblia, de una persona muy conocida que estuvo muy cerca de Jesús, que siempre se la pasaba alardeando de su amor por Dios. ¿Saben a quién me refiero? Pues sí, me refiero al gran Pedro, el famosísimo Peter. Este discípulo, al escuchar la voz de Jesús, que lo llamaba, desafió las leyes de la física y caminó sobre las aguas. Ese discípulo sorprendió con una magistral respuesta reveladora a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? A la cual Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es, me refiero a ese Pedro que sacó el coraje y fue el único discípulo que defendió a su maestro cuando estaba siendo arrestado por los soldados romanos la noche en que fue traicionado por Judas, y que con un magistral movimiento desenvainó su espada y le cortó la oreja a Malco. Exacto, ese gran Pedro que siempre alardeó de una forma sin igual a los demás discípulos de su amor por Jesús, y que cuando escuchó el anuncio de que el pastor sería herido y que todos se escandalizarían, él dijo que él no lo haría, y que si era necesario iría a la cárcel con Jesús, o peor aún, incluso a la misma muerte. Pero Jesús le dijo unas palabras que seguramente retumbaron en su corazón momentos después: Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y todos conocemos la historia. En el momento cuando Pedro no solo negó a su maestro 3 veces, sino que profirió maldiciones en contra de él para no ser señalado y que el gallo estaba cantando tal como lo había dicho Jesús, Pedro salió corriendo y lloró amargamente. De todos los discípulos de Jesús, solo uno estaba con él en el momento más crítico y oscuro, y ese no era Pedro, ese era Juan, un discípulo que nunca alardeó de su amor por Dios, sino uno que descansaba en el amor de Jesús por él. En otro video te explicaré por qué él se le llama el discípulo amado. Pero bien, muchos de nosotros caemos en ese mismo agujero. Pensamos que nuestro amor por Dios es lo máximo y que es en base a ello que recibiremos las bendiciones prometidas. Y se nos olvida descansar en el amor de Dios por nosotros. Antes de continuar, quiero recordarte algo. Anteriormente existía un viejo pacto llamado la ley. Bajo ese pacto éramos evaluados conforme a nuestro rendimiento, obediencia. Y si fallábamos a una sola regla, escucha bien, a una sola regla, fallábamos a toda la ley. Pues bien, quiero mostrarte una parte de lo que dice esa ley ahí en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado una prédica que se llama debes amar a Dios. Y es que de verdad esto se predica mucho, pero mucho hoy en día. Es más, yo lo llegué a predicar, pero porque no conocía lo que realmente era la gracia. Mira, yo lo hacía más o menos así. Yo llegaba a la iglesia bien trajeado, con un montón de junta y le decía: vamos iglesia, levántate, tienes que amar a Dios, tienes que amar más a Dios. El problema de tus problemas es de que no amas lo suficientemente a Dios. Por eso no hay bendición, por eso no hay sanidad, por eso hay miseria. Tienes que sacrificarte, tienes que amar más a Dios. Vamos, no hay pasión, no hay fuego, estás frío, estás tibio. Tienes que amar a Dios. Y vaya que predicaba, pero todo ese tiempo predicaba la ley y metía a la iglesia en condenación, porque de verdad muchos, incluso yo mismo me decía: pero es que no puedo amar más a Dios, no sé cómo amar más a Dios. Y muchos se iban, y se iban no porque eran hipócritas, más bien porque eran sinceros, porque decían: ya no puedo, mejor me voy. A lo mejor tú puedes decir: pero Alex, es que yo sí amo a Dios. Ajá, ¿de verdad lo amas? ¿Con todo tu corazón? ¿Con toda tu alma? ¿Con todas tus fuerzas? Recuerda que la misma ley dice que si fallas a una, fallas a todas. Entonces, si no amas a Dios con todo, lo que se dice con todo, entonces no lo amas. Y me puedes decir: pero Alex, entonces, ¿por qué Jesús también dijo que ese era el más grande mandamiento? Así es, mi amigo, él lo dijo, pero se lo dijo a los fariseos, aquellos que se jactaban de cumplir la ley y que le estaban poniendo una trampa. No nos lo dijo a nosotros. Mira, Dios nos demostró la pureza de su amor.
Él sí nos amó a nosotros con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Cuándo? El día que Jesús murió por nosotros en la cruz. Ahí demostró el verdadero amor en toda la extensión de la palabra y como lo exigía la ley. Ese día es tan glorioso porque a partir de ahí hubo un cambio de pactos. Entonces ya no estamos sujetos al pacto de la ley, ahora estamos sujetos al pacto de la gracia. Y bajo su gracia no nos gloriamos de nuestro amor por Dios, nos gloriamos del amor de Dios por nosotros. Y ahí podemos descansar. ¿Recuerdas a Pedro? Mira, el que decía que no se iba a escandalizar y que si era necesario iba a la cruz, a la cárcel o a la misma muerte con Jesús, pero que a la mera hora de la hora fue un reverendo cobarde, pues ese mismo Pedro tuvo un segundo encuentro con Jesús. Jesús, días después de que él resucitó, fue a un encuentro con sus discípulos. Algunos de ellos estaban pescando, entre ellos Pedro, pero habían pasado gran parte de la noche y nomás no pescaban nada. Hasta que Jesús entra en escena y les dice que arrojen la red hacia el otro lado. Entonces sucede una pesca milagrosa. Y es en esa historia que te estoy contando que Pedro se da cuenta que es Jesús quien aparece y toma sus ropas y va al encuentro con Jesús a la orilla de la playa. Y que cuando llega se da cuenta que Jesús ya incluso les había preparado el desayuno. Y no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Jesús le reclame a Pedro su traición. Es más, ni siquiera menciona el tema. Pero lo que sí vas a encontrar es lo siguiente. Vamos a ver lo que dice el libro de San Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí claramente vemos que Jesús le pregunta si lo ama, a lo cual Pedro dice que sí, pero la tercera vez que Jesús le hace la pregunta, Pedro se entristece. Cuando vemos esta historia en la Nueva Traducción Viviente, te das cuenta el por qué. Porque Jesús le preguntaba si lo amaba, pero Pedro respondía que él solo lo quería. Y al final, Jesús le pregunta: ¿entonces solo me quieres? Y Pedro, triste de que no puede cumplir la ley, le dice: sí, tú lo sabes todo, sabes que solo te quiero. Jesús pudo avergonzar a Pedro por su falta de amor, pero en contrario a eso, lo siguió viendo como una persona bien calificada, que hasta le dijo: cuida de mis ovejas, o sea, le siguió dando ministerio. Pedro tuvo una respuesta sincera. Él no amaba a Jesús, él solo lo quería, pero a Jesús le bastó eso. Y así pasa con nosotros. No es nuestro amor por Dios, es cuánto Dios nos ama. Y eso se llama gracia. Descansar en el amor de Dios para ti y no en tu amor para Dios. Amigos, deseo de todo corazón que esta palabra les ayude mucho a recapacitar que no es cuánto tú amas y que no te califiques por cuánto tú amas a Dios. Más bien califícate por cuánto Él te ama y te aseguro que Él sí te ama con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Hemos llegado al final de este video. Ayúdame a compartirlo por favor con tus amigos, en tus redes sociales, regálame un super like y nos estamos viendo en un próximo video. Yo soy Alex Chef, aquí abajo te dejo mis redes sociales por si quieres contactarme. Mucho rock, mucha gracia y mucha paz. Hasta luego.